Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por acompañarme en una emisión más del Chapucero Today. A pesar de que la oposición vendió como un gran triunfo que hayan frenado la reforma constitucional del presidente López Obrador en el sector eléctrico, la realidad es otra. La realidad es que, como lo ha dicho el presidente, ya con esta ley secundaria que se validó en la Suprema Corte, el gobierno tiene ya muchas herramientas, tiene ya los dientes afilados para ir en contra de estas empresas privadas que han saqueado al país. Y en respuesta también ya se tiene la reacción de los propios empresarios. El día de ayer llegó Larry Fink, la cabeza de este fondo de inversión más importante en el planeta, que es BlackRock, que es una de las principales dueñas también de Iberdrola y otras empresas eléctricas que están en medio de este esquema de autoabasto. Y llegó justamente a negociar, a ver cómo salir de este problemota que ya tienen con esta nueva ley. De esto vamos a platicar el día de hoy porque el presidente se ha mantenido firme. O cumple con la nueva legislación o inician las denuncias penales y eventualmente van a la cárcel. Y esta es la respuesta. De esto vamos a platicar. ¿Cómo está todo este escenario? ¿Qué es lo que ha trascendido de este encuentro? Lo que ha dicho el presidente López Obrador, que incluso ya tiene una nueva invitación para ir a los Estados Unidos. Así que gracias por acompañarme durante los próximos minutos. Si les gusta el video, les invito a que se suscriban al canal y también les agradezco mucho ese like. Y bueno, vamos a iniciar. Vamos a arrancar de entrada con lo que viene señalando el presidente Obrador, porque independientemente de la política, independientemente de los mensajes a los partidos, de los partidos al presidente y de la manera en la que la oposición presumió este gran logro al frenar la iniciativa constitucional, el presidente se fue directamente hacia las empresas y los dueños de las empresas. Es muy importante también comprender y entender estas dos partes. Y les dijo: señores, ya hay una nueva ley y vamos a sentarnos a negociar, y el que decida no acordar, entonces se meterá en problemas legales con el gobierno y también, bueno, finalmente acabarán en la cárcel. Eso es lo que les dijo el presidente, sobre todo a estas empresas y a sus abogados, para que se alistaran para estas negociaciones. Vamos a retomarlo. Y hago un llamado a estas empresas para que nos sentemos a ver cómo vamos a resolver el problema, porque yo tengo que aplicar la ley, porque si no me convierto en cómplice. Ya hay un marco legal, no es de que yo presente las denuncias penales correspondientes a estas empresas. Entonces, ojalá y ya empiecen a revisar con sus abogados lo que resolvió la Suprema Corte, para que se entienda de que ya es ilegal, que es un fraude ese mecanismo de autoabasto que crearon. Tenemos que hablar. Yo no puedo hacerme de la vista gorda, no lo voy a hacer, pero también no quiero que lo primero sea las demandas penales. Lo primero es un llamado a sentarnos al diálogo. Estoy terminando de hacer el análisis de quienes están en la ilegalidad completa. Entonces, vamos a buscar un proceso de transición donde, desde luego, no se perjudique al pueblo, se proteja a la Comisión Federal de Electricidad y al mismo tiempo se les den opciones. Pues es la manera, es la advertencia, la cartilla que les leyó el presidente López Obrador a todas estas empresas, a los dueños de las empresas y a sus equipos de abogados, dando también este periodo de gracia para que decidieran ellos cuál iba a ser la estrategia en la negociación con el presidente López Obrador, y sobre todo en el entendido de que el gobierno les iba a dar oportunidad
de regularizarse, algo muy similar a lo que ha ocurrido en otros casos, por ejemplo, el tema de los gasoductos que conocemos muy bien, el tema de los penales que también se denunció, este gran negocio que se entregó a familiares de Carlos Salinas y demás. Todo esto se ha venido renegociando, así también es como opera el presidente López Obrador, y en el caso del sector eléctrico también ese es el mensaje que envió. Y sin importar la política, porque aquí hablamos del aspecto legal. Y las reacciones se dieron unas cuantas semanas después. Esto fue aproximadamente a mediados de abril. Y el día de ayer por la mañana se da pues ya uno de los primeros acercamientos, justamente de uno de los principales responsables en la toma de decisiones de estas empresas eléctricas, que es el director principal de BlackRock. El día de ayer se reportó que se recibió por parte del presidente López Obrador a Larry Fink, ahí en Palacio Nacional, al presidente de BlackRock, considerada como la administradora más grande de fondos en el mundo, no solo en México, y este es el momento de su salida. Así es como termina la reunión y donde, bueno, pues se retira también el equipo de trabajo que iba junto con él. Se refiere de algunos de los reporteros y de las crónicas que una de estas carpetas, entiendo yo, esa carpeta color magenta, la que lleva ahí uno de sus asistentes, tenía que ver también con el programa de seguridad del gobierno federal. Entre otras cosas, también hablaron de esto, pero principalmente lo que ha trascendido es que se platicó sobre esto, sobre el sector eléctrico. Vamos con la información que han filtrado hasta el momento sobre este encuentro. La reunión de BlackRock con AMLO, con el presidente, la columna del día de hoy. De Maldonado dice, la visita de Larry Fink fue coordinada por el canciller Marcelo Ebrard, quien por cierto también estuvo presente, y se refiere que hablando en esta parte y el sector económico no estuvieron presentes otros funcionarios, cuando menos ni siquiera estuvo Tatiana Cloutier, la secretaria de Economía, sino fue una reunión, un encuentro bastante exclusivo, privado, el que tuvo el presidente con Larry Fink, señalando que esta visita es la segunda en menos de 6 meses, ya que la pasada fue en el mes de noviembre. Lo que vino Fink a negociar, dice el columnista, fueron las condiciones contractuales de los 110 permisos de autoabastecimiento que tienen empresas privadas con el gobierno y los productores independientes de energía. Pues viene a negociar ya los cambios de la ley eléctrica, viene a atender el llamado del presidente López Obrador, porque si no hay acuerdo, entonces hay procesos penales y las empresas se meten ya en un problema mucho más grave. López Obrador anunció que va a revocarlos luego de la decisión de la Corte, esto de la ley secundaria de la ley de la industria eléctrica. Estados Unidos ha dicho que las inversiones por más de 10,000 millones estarían en riesgo con los cambios previstos, aun cuando no pasó la reforma constitucional, y por eso BlackRock, que es uno de los principales inversionistas, ya se está metiendo en este tema, en esta bolsa de 10,000 millones de dólares. Lo que recuerdo también, Maldonado, es que BlackRock estuvo en las negociaciones con los operadores de reclusorios en México. También estuvo a punto de quedarse con el tramo 5 del Tren Maya, algo que finalmente no sucedió. Y es uno de los principales, si no es que el principal inversionista en la Bolsa Mexicana de Valores. Tiene mucho poder, pues, en el ámbito económico. Eso ya lo sabíamos. También habla de las relaciones financieras y económicas que tiene con Grupo Banorte, quien está interesado, ojo, en la compra de Banamex, y también en las empresas de Carlos Slim con el caso de Inbursa. Y termina con esto. ¿Qué acordó AMLO con Fink? Que van a lograr un acuerdo razonable con las empresas del sector eléctrico. Que esto es lo que está buscando el presidente, la renegociación. Meter ya en el nuevo marco legal a estas empresas de autoabastecimiento. Quitar esta competencia desleal a la Comisión Federal de Electricidad y de esta manera avanzar en el fortalecimiento de la soberanía energética de nuestro país. Eso es lo que quiere el presidente y por eso está buscando el acuerdo y no está buscando el pleito. Sin embargo, si las empresas deciden enfrentarse, pues también el presidente lo va a hacer. ¿Qué es razonable? Pregunta, pues esa es la pregunta de los miles de millones de dólares, porque ahí están en riesgo o en juego estas inversiones. Entonces, esto es lo que trasciende finalmente en esta reunión con uno de los principales inversionistas de Iberdrola y de otras empresas energéticas, porque no solo invierten en Iberdrola. Hoy el presidente habló sobre este encuentro, no dio tantos detalles, pero es interesante también la manera en la que Larry Fink se expresa del gobierno de México y de las oportunidades de inversión
que hay aquí en nuestro país. Vamos a escuchar lo que informó el presidente sobre esta reunión con el jefe, el mero mero de BlackRock. El que vino ayer, ¿se acuerdan que me preguntaban que con quién iba a desayunar? Así, vino Larry Fink, el del fondo BlackRock, y estuvimos hablando, y es una gente inteligente que tiene que ver con inversiones, y estuvimos hablando mucho y coincidimos en que hay condiciones inmejorables en México para la inversión extranjera, que México es de los países con más ventajas comparativas en el mundo para la inversión. Incluso me invitó a tener una reunión en Nueva York en septiembre sobre inversiones para México. Y vamos a ver, falta mucho, pero él cada vez que viene platicamos y tiene una visión muy actualizada de lo que pasa en el mundo. Y es una gente inteligente. Es lo que señala el presidente sobre su plática con Larry Fink, con el jefe de BlackRock, quien pues sí es obvio, él es de las personas, si no es que una de las personas mejor informadas sobre la situación económica del mundo. Y lo interesante es esto, el respaldo que también le da el principal fondo de inversión al gobierno y a la estabilidad que hay en nuestro país, porque a pesar de lo que dicen los chayoteros, a pesar de que lo que difunden también en sus medios los partidos políticos, México sigue siendo tierra de oportunidad, con toda la reforma eléctrica que ha cuestionado la oposición. Incluso los datos, los números están ahí. Por ejemplo, en el 2021 México está en el top 10, en los primeros 10 países con mayor inversión extranjera directa en todo el año pasado. México fue uno de los primeros 10 países en 2021 con 32,000 millones de dólares que se recibieron, 14% más de lo recibido en 2020 en este proceso o en este año de la recuperación, según estadísticas de la OCDE. México quedó en la 9ª posición, incluso por delante de Alemania, que en comparación recibió 31,000 millones de dólares, 1,000 millones menos para llegar a la posición número 10, mientras que México se quedó con la posición número 9. Y esta es una tendencia que en el caso del gobierno de la Cuarta Transformación ha seguido al alza, con todo y pandemia. Miren, esta es una gráfica en donde aparece la inversión extranjera directa también en los últimos años. Y vemos cómo, y aún y con la pandemia, la inversión no disminuyó, sino que la tendencia ha sido a la alza. Sin embargo, en el 2021, miren el brinco que da la inversión extranjera en México. Esto es a lo que se refiere Larry Fink. Esto es lo que platicó con el presidente López Obrador, y esto también es parte de las ventajas comparativas que tiene México. De entrada, siendo vecinos de los Estados Unidos, uno de los principales mercados de consumo, teniendo ya también este acuerdo de libre comercio y teniendo también ya un Estado de Derecho más amplio, ya no dando preferencia a los empresarios, a los cuates, a los que son amigos nada más de los políticos en el poder, sino a todos los inversionistas que decidan apostar en México bajo las nuevas reglas y respetando la soberanía de nuestro país. Que esto también es lo más importante y uno de los requerimientos, vamos a decirlo así, del presidente y de su gobierno. Y Larry Fink, BlackRock están dispuestos a negociar, porque finalmente
finalmente el negocio, el dinero, el capital, las inversiones no conocen ideología, solo ganancias. Y esto contrasta incluso con los anuncios que han hecho los directivos de Iberdrola, porque aquí hay que también, decía yo, diferenciar tanto la empresa como los dueños de la empresa, que parecieran lo mismo pero no lo son. Y es que, por ejemplo, en el caso de Iberdrola, y esto lo han difundido los medios opositores como Reforma, que le encanta sembrar escándalo, dice que Iberdrola está recortando inversiones. Sí, efectivamente, de invertir 12 millones y 222 millones de dólares por trimestre, previo a la llegada del presidente. Dice, el primer trimestre del 2022, Iberdrola solo destinó 16 millones. Y aquí ellos ponen esta gráfica, que es en donde se ve cómo ha bajado la inversión de Iberdrola con la llegada del presidente López Obrador. ¿Por qué? Porque en el caso de Iberdrola, de Sánchez Galán y compañía, están dispuestos a irse al pleito. Incluso, además de esto, también advierten que ya están preparando nuevas demandas en contra del gobierno de México por las decisiones que ha tomado el gobierno federal. Y también en esto, en el marco de la aprobación de esta ley secundaria, o más bien validación por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero el presidente también tiene claro algo, y es lo que les decía yo. Una cosa es la empresa y otra cosa son los dueños de la empresa, a quienes tienen que responder, que son los inversionistas, son los señores del dinero, y esa es la posición que ocupa BlackRock. Y en la pirámide de poder, en la pirámide de influencia, está arriba BlackRock que los propios directivos de esta empresa Iberdrola. Vamos a retomar también otra parte de la conferencia, de las conferencias que ha dado el presidente, donde habla de esto, porque el presidente se reúne con los meros, con los que toman las decisiones, y en este caso, pues es el de mero de BlackRock. Vamos a escuchar. Afortunadamente, como ya los conocemos, ¿desde cuándo estamos defendiendo el petróleo? La industria eléctrica. Llevamos décadas, porque eso es lo que más ambicionan los extranjeros, no solo las empresas, los que están detrás, que es una cadena de mando, son los fondos de inversión. Que dominan en el mundo. Son fondos de inversión, luego las empresas y luego los intereses oligárquicos corruptos de cada país. Y desde luego hay niveles. Ahora, fue hasta vergonzoso ver al PRI como palero del PAN. Pues es lo que refiere el presidente, ¿no? Así es la visión que también se tiene en Palacio Nacional, la cadena de mando detrás también de estos intereses internacionales, y por qué también el presidente se reúne, se encuentra con Larry Fink, que es el que toma las decisiones, con el que hace los acuerdos finales y que marca la línea también para que ya en las negociaciones con las empresas, estas lleguen con una actitud distinta y se pueda resolver este problema ya directamente con la cabeza, con los inversionistas, con los que están detrás de los dueños de las empresas. Bien, amigos, yo con eso termino. Les agradezco que me hayan acompañado en esta emisión. Si les gustó el video, les invito a que se suscriban al canal. También les agradezco mucho ese like y les invito a que sigan pendientes de los próximos videos. Y nos vemos a la próxima con mucha más información.